y propiedad intelectual también. Cubriremos el análisis benchmarking antes del cierre del ejercicio, que es hacer una especie de previa, digamos, los auditores antes de cerrar y ver cómo están los resultados. El cumplimiento de precios de transferencias también que se tiene que dar de 2025 en relación con 2024, y como les comentaba, intangibles, que es un tema importante, ¿por qué? Porque en precios de transferencia, aparte de las operaciones intercompañías, se tienen que cumplir con todos los requisitos de forma, no para las autoridades, y más para las empresas puede ser un tema. Bueno, no me dejen pasar el dispositivo. Aquí están. Vamos a participar en este evento. Mi socio, el abogado Jesús García Moncada, él es especialista en propiedad intelectual, con más de 20 años de experiencia, tiene una práctica enfocada en la protección y conservación de todos estos temas intangibles con nuestros clientes, sean nacionales. Jacqueline Villegas, que es economista, excelente de evaluación y transferencia, también una trayectoria de casi 10 años de experiencia entonces. Y un servidor, Emilio Ángeles, el socio de la práctica de evaluación y transferencia aquí en la FIA. Bueno, sin más preámbulo, pues comencemos con este tema. Sobre los puntos que estaremos verificando, que es comentado análisis benchmarking para la previa cierre. Si este análisis de benchmarking en dado momento de cierre o no necesariamente pasa después del cierre. La declaración informativa maestra, que ahorita tenemos esta obligación desde el 31 de diciembre de este año para presentarla y platicaremos porque la plataforma del SAT estaba actualizándose y no se podían presentar. Adicionalmente hablaremos ya de las obligaciones que hay que presentar una vez el ejercicio, qué tipo de multas pueden existir en el momento y la parte de intangibles y registros. Vamos a empezar con el análisis benchmarking. Y Jackie, por favor, adelante, si me puedes ir contando y intentando platicar un poco. Gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. El primer tema que vamos a abordar es el análisis benchmarking antes del cierre del ejercicio 2024. Estamos próximos a cerrar el año y con esto todos nuestras obligaciones en tema fiscal y también en materia de precios de transferencia. Por eso nosotros consideramos conveniente realizar un análisis previo a este cierre para analizar y revisar toda la información financiera, ya sea con corte a septiembre o octubre, para ver que estos márgenes que nos pide el artículo 76, fracción 12, que se encuentren a valores de mercado, realmente estén dentro del rango intercuartílico y al final del ejercicio se cumpla con este supuesto. ¿Cuáles son las principales preguntas que nos hacemos en este análisis benchmarking? Es si la operación se encuentra a valores de mercado y si no, ¿por qué nos está pactando un margen a valores de mercado si es una situación que sea interna propia de la empresa, de que no se facturó todo el precio, todo el costo, o todos los ingresos no se están facturando, o si es un factor externo que tenga que ver con la economía, si por a lo mejor y por algún tema de inseguridad se están subiendo los precios, pero mis ingresos no suben y eso me está afectando en mi margen. Es muy importante analizarlo en este benchmarking y ver las posibles soluciones o modificaciones que se puedan realizar, pero dentro del ejercicio fiscal. Y esto implicaría pues todos los efectos fiscales, contables, en caso de que sean operaciones con el extranjero, incluir incluso al área de comercio exterior. Y aquí es importante, vamos a tener en cuenta esto que estamos hablando, ¿sí? Si realmente es una ajuste de precio de transferencia o es una situación por incremento de precios. Ya nos sucedió en alguna compañía que incrementaron la lista de precios de los productos
productos, nada más por una falta de comunicación entre un área y otra, al que hace las facturas, pues nunca le pasaron el Instagram de precio, o nunca la veo. Y siguió facturando con los precios que estaban vigentes hasta junio de este año, y la pregunta es, oye, ¿este es un precio? Ahorita vamos a platicar qué dice la resolución miscelánea si se considera un ajuste o no, o si es una operación natural. Y eso va a llamar también como hablar de Así es, Emilio, y como lo mencionas, vamos a analizar si esto realmente, bueno, posteriormente ver si esto realmente es un ajuste o es algo que tenga que ver naturalmente con la operación per se. Y pues vamos a ver la posibilidad si se aplica un ajuste o no se aplica un ajuste y si esto va a aplicar un ajuste normativo que como sabemos pues son para evitar las prácticas indebidas y todo. Entonces, estos análisis lo realizamos con anticipación y creo que ahorita se está en un buen momento para realizar estas modificaciones. Porque en caso, bueno, para entender bien este análisis benchmarking, también tendríamos que entender bien el concepto de que es un ajuste de precios de transferencia. Como lo mencionaba Emilio, la sección 3.9.1 de la resolución miscelánea fiscal define que los ajustes son cualquier variación o modificación en los precios o contraprestaciones, márgenes de utilidad que hagan que tu margen se encuentre a valores de mercado. Esos ajustes pues, se tienen cuando se realizan y son efectivamente realizados cuando son cobrados o pagados. Y aquí hay un tema bien importante. El último cuestionamiento que estamos haciendo ahí, ¿aplica un criterio no vinculativo o no? Hay que recordar que estos criterios están en la plataforma del SAT, no están ni en la ley ni en resolución miscelánea. Y es un protocolo que tiene el SAT para precios de transferencia en específico, en donde nos indican, oye, si tú estás con un margen alto, por ejemplo, ¿sí? Y vas a cerrar tu año, no lo puedes bajar, casi casi es lo caído, caído. Pero pues aquí también hay que tener en cuenta que el artículo 180 de la Ley de Impuestos a la Renta me dice que debo estar dentro del rango intercuartílico. ¿Qué pasa si estoy arriba? Entonces, este criterio vinculativo, porque pues, no está en ley, no está en resolución miscelánea, pues es una práctica, un protocolo que desea la autoridad que no se aplique por parte de las autoridades, por parte de las empresas en México. Pero bueno, habría que analizarlo hasta qué punto, insisto, o si es una previa en donde pues, naturalmente sí debemos de ajustar los precios finalmente. Bueno. Y aquí, de acuerdo, déjenme aquí platicarles un poquito de los temas de tipos de ajustes. El real o contable, que es el que como dice pues, ahí la lámina, pues se registra en la contabilidad. El ajuste virtual es cuando se hace en la conciliación contable fiscal, ya sea como un ingreso fiscal no contable o como una deducción fiscal no contable. Es voluntario o compensatorio porque pues, empieza por la propia compañía, ¿sí? También se puede considerar un ajuste primario cuando se origina de una revisión por parte de las autoridades que están haciendo una auditoría y ajustan el ingreso a una compañía, pero imaginemos que es en México, si a una empresa le incrementan el ingreso y por ende también se debería de ajustar la deducción a la otra parte relacionada y esto es lo que se llama correlativo nacional. El correlativo extranjero es con la parte relacionada del extranjero. Y esto se puede originar de un acuerdo de precios anticipados o se puede originar de un APA, de un APA o de una revisión por parte de la autoridad. Y el ajuste secundario, imaginémonos que la autoridad mexicana ajusta aquí a una empresa una deducción, sin embargo la deducción ya la pagué y la revisión me la hacen posteriormente, 3, 4 años después, pues evidentemente me reducen el concepto del pago
¿sí? Pero el flujo ya se fue. Entonces, ese ajuste secundario, dice la ley, que se convierte en dividendo y tengo que pagar el impuesto como si fuera una distribución de dividendo, ¿sí? Este es el ajuste secundario. Pasando a este tipo de temas de ajuste secundario y primario, es bien importante tener en cuenta que ya lo habíamos comentado, se deriva del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. Para lo que es el ajuste correlativo, que afecta a la otra contraparte, pues hay que llenar una ficha de trámite, que es la 134 de la Ley de Impuestos a la Renta, ¿sí? Y subirlo a la plataforma del SAT. Aquí, bueno, hay que ir con la autoridad para ver si no hay algún tema, independientemente de que ya la subí a la plataforma del SAT, puede haber ahí algo que me quiera revisar la autoridad, y más si le incrementaron el ingreso y yo estoy presentando esta ficha de trámite 134 para la empresa que tiene el egreso y que lo estoy incrementando, ¿sí? Entonces, es importante tener todos estos requisitos, porque pues, no vaya a ser que la autoridad me diga, oye, pues aunque se revisó a tu contraparte, no cumpliste con los requisitos, entonces no te permite hacer la deducción, ¿sí? Si es un APA, pues no debe de exceder de la vigencia de la resolución este ajuste, es decir, si el APA es siempre es por 5 años, son el que se pide, 1 atrás, 3 hacia adelante. Entonces, si acuerdo de precios anticipados me afecta estos 3 años, pues el ajuste correlativo no debe de exceder de este periodo. Es lo que nos marca la ley, ¿sí? Ahora, aquí es bien importante, bien importante que tomemos en cuenta estos dos tipos de ajustes, que es el ajuste que aumenta la utilidad y el ajuste que disminuye la utilidad. Cuando aumenta la utilidad, pues la autoridad, pues aquí no va a pasar mayores, no creo que me diga que es no acumulable, si no cumplo con ciertos requisitos, que hay que cumplirlos de todas formas, ¿sí? Esto pasa cuando aumento mis ingresos o cuando hago una reducción en las deducciones, evidentemente, ¿sí? ¿Y qué requisitos o ciertos requisitos debo de cumplir, por ejemplo, cuando aumento los ingresos? Uno de ellos que recuerdo perfectamente, cuando el ajuste es posterior al cierre del ejercicio, si yo los incremento, pues esos ingresos se consideran nominales y entran en el pago provisional. Si lo hago antes de la presentación de la declaración anual, pues si lo hago entre enero, febrero, marzo, entrarían como un ingreso nominal para cualquiera de esos meses. Si lo hago posterior a la declaración anual o a la presentación del dictamen, pues también corre la misma suerte. Aquí hay que tener también mucha atención en el ajuste que disminuye la utilidad, que es cuando disminuyo los ingresos. ¿Cómo voy a disminuir los ingresos? Pues por una nota de crédito, por ejemplo, ¿sí? Con un descuento. Hay que recordar que las notas de crédito o descuentos pues tienen la misma suerte o se consideran como si fueran también deducciones, entonces hay que cubrir ciertos requisitos que son 11, ahorita los vamos a platicar. Cuando incremento las deducciones, que es lo que no le gusta a la autoridad, ¿sí? Y más, una vez cerrado el ejercicio, vamos a ver tres ejemplos que son muy claros, ¿sí? Entonces hay que cumplir con esta serie de requisitos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. ¿Cuáles son? ¿Sí? Si hay un efecto en IVA, si hay un efecto en IEPS, no sé, estábamos hablando de IEPS, por ejemplo, de productos que contienen alcohol, tabaco, tengo que hacer pedimentos complementarios. Se trata de una operación relevante que tengo que informar a la autoridad, porque
fue un ajuste igual o superior a 60 millones de pesos. Y hay que recordar que las operaciones relevantes pues, se declaran durante los 3 meses siguientes a los cuales se hizo este tipo de ajustes, ¿no? Entonces, es bien importante. Ya nos ha sucedido que en materia de IVA, inclusive antes del cierre del ejercicio, oye, importé productos y esa importación de productos, pues no venían con los precios adecuados. Estábamos parados en el mes de septiembre y oye, ¿qué efecto tiene? Pues tienes que, el IVA, la importación, los pedimentos, pues tienes que cambiar los pedimentos, hay que ver de qué meses fueron esas importaciones, qué productos fueron, hay que identificarlos. Aquí, para efectos de comercio exterior, lo que se ha realizado con los clientes es una declaración global. Una vez cerrado el año, ya se presenta una complementaria haciendo estas adecuaciones y pues, los pagos de IVA respectivos finalmente. Ahora bien, hay que ver 3 fechas bien importantes. Y antes de entrar a las 3 o a los 3 periodos bien importantes, hay que recordar lo que está de su lado derecho, en la parte de arriba, que señala el plazo para reunir los requisitos de los comprobantes o facturas. ¿Por qué? Porque el artículo 27, fracción 18, me indica que los comprobantes fiscales de erogaciones deducibles o gastos deberán de corresponder al ejercicio en que se efectúe la deducción. Aquí, con excepción, esto yo lo puse porque esto no viene en este artículo, ¿sí? Es con excepción de los comprobantes originados por los ajustes de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque estos, si yo realizo un ajuste en el mes de marzo del 2025 en relación con 2024, ¿sí? Para el que le hago el ajuste del ingreso, pues lo acumulo, ahí no tiene efecto. Pero la deducción, el CFDI va a salir con fecha de 2025, pero me va a afectar el año de 2024. Entonces tengo que hacer a fuerzas una factura. Si no hago la factura para el ajuste, una vez cerrado el año, para la empresa que tuvo ese ajuste primario correlativo, pues no le aplicaría esta deducción, o me diría la autoridad: mira, hiciste el ajuste, bien, pero no cumpliste con los requisitos de las deducciones que te marca la resolución miscelánea en materia de ajustes. Aquí, por eso es bien importante tener en cuenta estas 3 fechas. Si estoy ahorita en el mes de octubre, oye, puedo hacer un análisis preliminar antes del cierre para ver si no tengo una situación que no esté cerrando correctamente. Muchas de las compañías y grandes grupos van provisionando mes a mes. ¿Sí? Hay ocasiones donde a alguien se le pasó la provisión y tiene un solo cliente, la empresa mexicana. Entonces, costos y gastos más un margen de rentabilidad del 6, 5, el que sea. ¿Sí? Pero las provisiones del D3, por ejemplo, oye, no le incorporé la provisión del D3, el actuario me la dio hasta el mes de octubre, diciembre, y la estoy incorporando al final del año. Entonces, esa provisión, ¿qué es lo que realiza? Bueno, que el markup que yo traía, quizá del 5 del 6, de repente se me redujo al 2 o al 2.5 y o quedó fuera o está en el límite inferior, ¿sí? Entonces es bien importante tener en cuenta estos conceptos que se van provisionando o que el auditor, insisto, me puede de alguna forma ajustar o limitar y que ahorita en las previas que ellos están haciendo, pues se puede hacer este análisis perfectamente. Posteriormente tenemos el punto 2, antes de la presentación de la declaración anual y o dictamen, porque vamos, la declaración anual es al 31 del mes de marzo del 2025 en este caso, y el dictamen pues, al 15 de mayo. Si yo hago este ajuste en estas fechas, en estos meses, de enero a marzo, o a más tardar el 15 de mayo, tengo que cumplir con la regla 3913, que contempla los otros requisitos que les comentaba.
Si realizo el ajuste que nos ha sucedido posteriormente a la declaración anual o al dictamen fiscal que se presenta, además de cumplir con los 11 requisitos, ya la compañía tiene que subir a la plataforma del SAT mediante la ficha 130 estos 11 elementos que me piden, ¿sí? Para avisarle a la autoridad que hice este ajuste en relación con, sería 2024, ¿sí? Pero estoy cumpliendo con todos los requisitos que me está pidiendo la resolución miscelánea para que mis deducciones cumplan y me las considere la autoridad. ¿Me pueden hacer alguna revisión independientemente de que cumple estos 11 elementos que me piden los requisitos? ¿Sí? Ahora, Jackie, ¿nos puedes hablar de este tema que es bien interesante, por favor? Sí, claro, Emilio. Sí. Eh, Como lo comenta Emilio, los ajustes pues, se realizan ya independientemente de si se realicen antes o después del cierre del ejercicio. Hay que tener en cuenta que el artículo 180 nos indica que si tu marco o tu margen que estás obteniendo se encuentra fuera del rango, ya sea por arriba, muy por arriba o muy por abajo, el rango o el margen se debe de ajustar a la mediana de tu rango de comparables. Es decir, si tú tienes un 2.5 de markup, pero en el mercado dice que realmente deberías tener un 6%, tu markup se debe de ajustar a ese 6% que está indicando y que son las condiciones de mercado que se están analizando. Creo que aquí hay un tema bien interesante. Ujú. Hay que cumplir con este artículo 180. Si vemos en los requisitos de la resolución, no me dice que es la mediana, ¿sí? Pero pues por jerarquía de ley, pues el 180 me tengo que ir a la mediana, ¿sí? ¿Qué es lo que Sí, pasa? En enero, febrero, marzo, que ya se van moviendo los estados de resultados de las compañías. Si yo hago quizá un análisis al final del mes de enero en relación con diciembre, saco mi rango ajustado por la mediana, ¿sí? Con ese estado de resultados, pero se va moviendo en el mes de febrero, ya sacaron una versión nueva, en el mes de marzo ya sacaron otra versión nueva, y a la presentación de la declaración ya tenemos 3 versiones, de repente para atinarle a la mediana, oye, tú me habías dicho que el ajuste era de tanto, sí, ahorita ya va cambiando, pues sí va cambiando tu estado de resultados. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que es la mediana. Y para esto, les vamos a poner un caso real. Este caso real, Jackie, si nos puedes explicar que fue a diciembre del 2023, del año pasado, ¿sí? Esta empresa, nomás para ponerles en contexto un poco, esta empresa manufacturera durante la pandemia, pues se le cayeron las ventas, evidentemente, generó pérdidas fiscales por um, estos 2 años de pandemia. Relativamente no fueron tan fuertes, fueron controlables, administrables por la misma economía, ¿sí? Sin embargo, todo este efecto, ya parados en 2023 y en 2024 inclusive todavía traen algunos temas arrastrando, que ahorita pues, vamos a platicar acerca de este análisis que se hizo. Jackie, por favor, nos puedes decir qué hicimos con este ajuste, ¿no? Sí, aquí, como no se habían facturado los ingresos adicionales que se debían, se hizo la factura. Si ven aquí en el estado financiero de la manufacturera, se está incrementando el ingreso en casi 95 millones. Esto afecta a su ingreso, pero tiene un aumento en su ingreso y como mencionábamos, pues esto no afectaría a la base gravable, al contrario, beneficia a la autoridad y no nos estaría diciendo. Pero al ser una operación en espejo con la distribuidora, que es con la que tiene la operación, esta se ve reflejado en su costo de ventas, lo que está haciendo que incremente sus deducciones y estos 95 millones se calcularon en base al markup que estaba obteniendo, que al inicio era del 3.84 y como lo mencionamos anteriormente, se debe de ir a la mediana. Aquí, como vemos el markup, antes del ajuste
estaba por arriba del rango intercuartílico que llegaba hasta 3.5. Realizamos el ajuste para llegar a la mediana que era 2.25 ya con sus cuentas de capital y todo el cálculo que se realiza y se llegó que pues el ajuste o el costo adicional que tenía que facturarle su parte relacionada era de 95 millones. Y aquí llegamos a bueno, fue la parte proporcional del 2.25%. Entonces aquí con esto estamos viendo que el ajuste se realizó exactamente a la mediana de los comparables. Aquí como comentario, si ven del lado en la manufacturera, el 10.73 que tenemos de markup, ¿sí? En la columna está dentro del rango ajustado, o sea, cae dentro del rango a final de cuentas. Se hizo primero un análisis porque se dieron cuenta de que no aumentaron los precios, se incrementaron la lista de precios, como les comentaba anteriormente. Alguien no cargó en el sistema, porque era una compañía automatizada, alguien no cargó estos incrementos. Entonces, de repente nos dicen, oye, el ajuste realmente en el incremento en precios natural del año era de 120 millones. Oigan, pero es que 120 millones, si yo hago el ajuste en lugar de 95 que ustedes pueden ver ahí, pues el 2.25 ya no caeríamos en la mediana, ¿sí? Caeríamos más abajo de la mediana. ¿Por qué? Porque la distribuidora pues, técnicamente estaba ganando más del rango intercuartílico que ustedes pueden ver del 3.84, ya inclusive ajustado. El 3.84 antes del ajuste de la distribuidora contra 3.40. Entonces, se tomó la decisión de pues hasta el límite de que son los 95 millones, porque pues, el propio artículo 180 es el que me está marcando que debo de hacer el ajuste a la mediana, ¿sí? Entonces, si se hizo, se ajustó a la mediana, se tuvieron que dar las explicaciones, no solamente aquí en México, sino en el extranjero también, por qué no aplicaba el ajuste de los 120 millones por el incremento en los precios que se dieron de forma natural en el ejercicio 2023. Pero bueno, luego es muy difícil tratar de explicarle a extranjeros por qué no aplica este tipo de ajustes, ¿no? Porque hay que respetar aquí en México la ley y hay que cumplir con toda la serie de requisitos, ¿no? Jackie, si nos puedes platicar estos multicitados 11 requisitos, por favor, de esta regla. Emilio, como lo mencionábamos, si el ajuste se realiza después, bueno, a partir del 1 de enero y antes de declaración o dictamen o posterior a esto, se debe de cumplir con una serie de requisitos, que son 11 en total, para que se pueda hacer deducible el monto que vas a incrementar. En la acumulación, la autoridad no va a decir nada de que le des, de que tengas un ingreso adicional, pero cuando son deducciones o estás disminuyendo tu utilidad o afectando tu utilidad, ahí es cuando se deben de cumplir los requisitos que te indica la regla 3.9.1.3. Y eso, Jackie, si me permites, hay quienes han incrementado los ingresos de alguna forma aquí en México y de todas formas han cumplido con estos 11 requisitos de forma conservadora. Cuando a mí me lo preguntan, oye, ¿tengo que cumplirlos? Cúmplelos, ¿sí? Para que tengas todo tu file o tu archivo de defensa por cualquier situación. Y si te revisan o te llegan a revisar, pues, no tengas ningún tema. Adelante, perdón, Jackie. El primer requisito es que hayas presentado en tiempo y forma todas tus declaraciones en materia de precios de transferencia, declaraciones anuales normales o complementarias, las que te indican el 32H, que son declaración informativa local o maestra, si es que estás obligada, tu dictamen o tu ISIF, todo esto debe de estar presentado en el ejercicio anterior y haber cumplido en tiempo y forma. Otro que te pide es un documento en el que tú, es como este análisis benchmarking, si se hace después, es que hayamos detectado que no te encontrabas a valores de mercado. O sea, es el escrito donde se hizo el análisis
de precios de transferencia, cumpliendo con todos los requisitos que pide el artículo 179, 76 y el 180, y si te diste cuenta que no está, debes de presentar, a valores de mercado, perdón, debes de presentar ese escrito. Y otro escrito elaborado por tus asesores en el cual te diga la razón del por qué no te encontraste a valores de mercado y se está realizando el ajuste y cómo lo estás realizando. Por ejemplo, en el caso de que vimos en el ejemplo anterior, explicar todo esto de que no se facturó el precio adicional y por eso se estaba obteniendo un margen superior y todo se debe de explicar en este escrito que debe estar firmado por el asesor, que se dio cuenta de que el rango no se encuentra a valores de mercado. El otro documento, el quinto documento. Inclusive, si te interrumpo un poco, también anexarle las listas de precios de los productos y las fechas de cuando se incrementaron y por qué no se incrementaron, ¿no? Para tener ahí Sí, toda la evidencia, ¿no? Dentro sí, de este análisis o escrito. Adelante, Jackie. sí, gracias, Emilio. Sí, como mencionas, este file debe de estar como que muy completo y muy soportado con facturas o listas de precios para que la autoridad vea que realmente no se encontró y no sea algo que no se esté haciendo adecuadamente. El siguiente documento es un escrito, ya sea tu estudio de precios, donde digas que ya con el ajuste que realizaste se encuentra ya tu margen a valores de mercado. Eh, Como vemos aquí son tres documentos básicamente. Tiene que salir un estudio de precios de transferencia donde diga que no cumplió. Tiene que haber un reporte o un escrito hecho por el asesor donde diga por qué no cumplió y por qué sí debería de cumplir con el ajuste. Y posteriormente un segundo estudio de precios de transferencia ya donde cumplas con que ya está dentro del rango, tu margen después de que hiciste el ajuste. Sigue aquí, eso es en términos generales. Ahora bien, creo que un tema importante es el CFDI. Si quieres platicar algo de él. sí, también te pide, como lo comentábamos, el CFDI, son dos CFDIs, uno cuando de tu operación original en el transcurso del ejercicio y el otro ya con el ajuste, es decir, por ejemplo, de los 95 que veíamos en el ejemplo anterior, debes de emitir tu CFDI con ese ajuste de los 95 millones y en la redacción ser muy específico de por qué son esos 95 adicionales. Ponerle que fue un ajuste de precios de transferencia para que tu marco obtenido se encontrará valores de mercado, guiándote de la mediana y cosas así. Más adelante veremos un ejemplo de cómo se debe de emitir este CFDI. Y pues si son operaciones con el extranjero, pues como lo comentábamos, la documentación que aparece que se pagó el IVA, temas de IEPS, deducciones de las importaciones, los pedimentos de importación también se deben de ajustar para cumplir con estos requisitos. Es El decir, registro contable, y también, ahora, oye, pero hace rato comentabas en una lámina que decía que puede ser un ajuste virtual. Entonces, el ajuste virtual no hay un registro contable. Sí, sin embargo, esa fracción, 9, me dice que en cuentas de orden. Contablemente, las cuentas de orden, pues, no son parte de un balance como tal, sin embargo, se registran abajo porque son obligaciones que tiene eh, una empresa. Entonces, en algunas teorías debería de ser el registro en cuentas de orden, ¿no? Si fue un ajuste virtual. Insisto, el ajuste virtual solamente afecta la conciliación contable fiscal de una compañía, ¿sí? Tenemos una carta bajo protesta de decir verdad, porque como ven de este lado, pues es quien hizo la deducción. Entonces, la parte relacionada que hizo la deducción tiene que elaborar una carta, mandársela a su parte relacionada, ya sea local de México o del extranjero, que es básicamente una página en donde la contraparte tiene que firmar bajo protesta de decir verdad que acumuló el ingreso derivado de dicha ajuste, ¿sí?
Entonces, para que se incorpore dentro del RFI. Esto es bien importante porque, insisto, estos 11 puntos son parte de los requisitos para dicho ajuste en caso de una revisión, pues me van a solicitar todo esto con que tenga las fechas adecuadas, ¿sí? En caso de que sea un pago a residentes en el extranjero de título quinto, pues la retención correspondiente que se haya hecho por esta diferencia. Entonces, como ven, sí hay que armar el file, ¿sí? El expediente para tener todo esto bien documentado en caso de una revisión. ¿Por qué? Porque pues las autoridades, aunque no tienen demasiado personal, están muy pendientes de ciertos grupos donde saben que un ajuste puede ser importante. 95 millones, como vieron en el ajuste anterior, sí fue importante para esta compañía. Ahora bien, vamos a pasar a otros ejemplos donde aquí este es información principal de la factura que se emitió. Esta se emitió en el mes de marzo, la primera semana. Sin embargo, es una factura donde nos dijeron, oye, acabamos de sacar de un cajón un expediente así de facturas de un reembolso que la hizo una empresa y le correspondían a la otra compañía. Oye, ¿por cuánto es ese reembolso? ¿Sí? ¿Cuántas son esas facturas? Y hay que comprobar que realmente, porque no las registraste en el año 2023 y la ley me dice que me tengo que ir a la mediana, pero si esas facturas son por 2.800.000, pues para irme a la mediana, solamente mi límite son 2.006.951 que ustedes pueden ver ahí en la factura, ¿sí? Esa es la historia de este tipo de reembolsos, donde, pues, oye, ya no puedo meter más gastos porque tengo que respetar lo que me dice el artículo 180. Hemos tenido algún otro caso donde el reembolso, me dice el cliente, pues lo voy a meter todo y no voy a meter que estoy llegando a la mediana. En este caso, ustedes pueden ver ahí en la redacción del 5.33, ¿sí? Entonces, es un caso que quizá no está contemplado, pero estamos tratando de cumplir con este artículo 180 que me lleva a la mediana finalmente por este tipo de ajustes. Déjenme platicarles de algún otro caso. Jackie, si quieres comentar por favor. Claro, Emilio. El siguiente caso fue un tema de arrendamiento. Como les comentamos, a lo mejor y por algún tema administrativo no se facturó un costo adicional o por ejemplo, en el arrendamiento año con año se viene incrementando o se incrementa comúnmente con base en la inflación. Tal vez al 31 de diciembre o antes te das cuenta de que no se facturó y se emite la factura en 2025 o 24, ya que se cerraron libros y que se cerró tu contabilidad. Como se ven, y era es un ejemplo práctico de lo que comentábamos de la facturación. Esta se hizo el 17 de abril del 2024. Ya había pasado la declaración y pues por la fecha de emisión de las facturas ya se debe de cumplir con los requisitos de ajustes. Adicionalmente de que aquí se pone que es un ajuste, esto ya te abre a que tengas que cumplir con los 11 requisitos que te apliquen comentados en las láminas anteriores. ¿Por qué? Porque la autoridad te va a decir, no, esto no va a ser deducible en tu ejercicio porque lo cerraste y estás emitiendo una factura posterior a tu cierre del ejercicio. Oye, Jackie, quizá es importante destacar, oye, pero fue después de la declaración anual del 31 de marzo de este año. Y si ven el importe, pues, pues básicamente era la inflación, porque alguien facturó el mismo monto en 2023 de rentas que en 2022. Y dijeron, no, este año no nos pasa y metemos ese ajuste. El punto es que esta empresa que toma la deducción,
la pregunta que les hicimos, oye, ¿y vas a presentar dictamen fiscal? Ah, sí, voy a presentar dictamen fiscal el 15 de mayo del 2024. Ah, entonces todavía puedes hacer tu factura. ¿Cuál es la diferencia? Que si esta empresa no hubiera presentado su dictamen para efectos fiscales o tributarios en mayo, ¿sí? Hubiéramos tenido que llenar la ficha de trámite 130, diagonal ISR, y subir todo el file a la plataforma del SAT para avisarle a la autoridad que se hizo un ajuste de 1.246.905 pesos. Ahora, no quiero demeritar la cantidad, quiero nada más resaltar el hecho. ¿Cuál es el hecho? ¿Sí? Oye, me voy a la mediana. No, esta empresa tenía esta deducción de adicional, nada más es por inflación esto, pero metiendo esta deducción, incorporando esta deducción, hicimos el análisis con su estado de resultados. Oye, ¿cómo está tu margen de rentabilidad por el negocio que estás realizando? Estás en la mediana y resultó que estaba pegado en el rango superior. Entonces, como ven, este artículo 180 que me dice que me tengo que ir a la mediana está hecho de una manera general. Hay que ver caso por caso, porque aquí, incluyendo esta deducción de pura inflación de arrendamiento, inclusive estaba mucho más arriba de la mediana. Oye, ¿puedo meter más arrendamiento para llegar a la mediana? No, no lo puedes hacer. Lo tienes que hacer de acuerdo a tus contratos, ¿sí? Y de acuerdo a lo que ya acordaste. Entonces, no puedes incrementar más la renta más que lo que está ahí. Entonces, como ven, existen, insisto, diferentes casos donde se puede justificar, ¿sí? Y se puede administrar los ciertos pues, riesgos. Finalmente, si no soy o no cumplo la literalidad de la ley, ¿sí? Y tampoco por ello, pues recomendarle a los grupos que, bueno, si son operaciones, pues lo que es, ¿no? A final de cuentas, ¿sí? Es como si lo hubiera hecho un independiente al final. Bueno, ahora, después de el tema de los ajustes, que estoy en la previa, que hay que prepararse si descubro el ajuste posteriormente. ¿Qué es lo que está ahorita por vencerse? Es la declaración maestra. Jackie, ¿nos puedes platicar un poquito de ella, por favor? Sí, Emilio, claro. La declaración maestra ya está próxima a vencerse, la del ejercicio 2024. Esta, como vieron la fecha, perdón, 2023, Es 23, pero se hay que, presenta en 2024. nada más hay que poner un poco de contexto. Acuérdense que 2023, pues diciembre, cerramos hace 10 meses. Es de los únicos cumplimientos que se da o que está en la ley, donde me dice el artículo 76A, si en relación con el 32H del Código Fiscal, es el 76A de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con el 32H del Código, que la obligación es casi un año después de cerrado el ejercicio. O sea, tengo a más tardar diciembre de 2024 para presentar esta maestra en relación con el año pasado. Adelante, Jackie, por favor. Sí, ¿quiénes están obligadas a presentar esta declaración informativa? Son todos los grupos multinacionales que tengan subsidiarias en 2 o más países y que adicionalmente cumplan con alguno de estos requisitos. Que tengan ingresos acumulables en el ejercicio fiscal 2022 superiores a 904 millones, que coticen en bolsa, que sean sociedades mercantiles, alguna entidad estatal como Pemex, CFE, están obligadas a presentar este tipo de declaración, los establecimientos permanentes y las personas, las partes relacionadas que sean contraparte o que tengan operaciones con alguna que dictamine sus estados financieros, que estén obligadas a dictaminar. Esto siempre y cuando cumplan con 2 condiciones establecidas en la regla de la resolución miscelánea fiscal, la 2.9.5.
que te dice que tengas operaciones con sujetos establecidos en el 32A. Segundo párrafo, con operaciones superiores a los 13 millones si son actividades empresariales o 3 millones si son servicios profesionales. Pero aquí hay que tener muy en claro que no son ingresos, son operaciones. Si yo, por ejemplo, estoy obligada a dictaminar y tengo operaciones con 5 partes relacionadas y no las 5 no estarían obligadas a presentar esta maestra. Si tengo 2 con operaciones superiores a 13 millones, solo esas 2 empresas estarían obligadas y las otras 3 se exentan de esta obligación de presentar esta declaración maestra. Oye, Jackie, aquí déjenme hacer 2 comentarios adicionales. Ahorita hablamos de grupos multinacionales, sin embargo, hay que tomar en cuenta que para presentar la maestra también me dan una excepción. Dice, si cumplo todos estos requisitos de la maestra, pero son puras empresas en México y no tengo ninguna subsidiaria en el extranjero, no tengo que presentar la maestra. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo ya presenté la local y presenté mucha de la información del grupo en la declaración local. Es lo que me dice resolución miscelánea. Insisto, si tengo una subsidiaria o filial en el extranjero, sí la tengo que presentar. Aunque, ahora, puedo cumplir todos estos requisitos, pero si no tengo una filial, no la presento. ¿De acuerdo? Evidentemente, si yo ya presenté una local, porque también cumplí estos requisitos, pues me lleva de la mano la maestra nada más, entonces hay que checar si esta filial, oye, pero está dorman o está inactiva, está dormida, no tiene operaciones, no importa. Resolución miscelánea te dice que aunque tengas una filial, aunque no tengas operaciones con ella, con eso la presentas. El otro comentario, en relación con los 13 millones, mayor o igual a 13 millones en operaciones intercompañías y el de mayor o igual a 3 millones. Hay grupos donde dicen, oye, hay alguien que interpreta que, pues, con que tenga operaciones intercompañías, yo presento todas las del grupo, porque quiero ser más conservador, preséntalas. No tienes problema. O sea, si tú subes información, pues claro, estás dando mayor información a la autoridad. ¿Qué es lo que está pasando? A final de cuentas, esta declaración maestra finalmente va a ser una, y esta se le incorporan todos los RFCs de las que técnicamente están obligadas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la estructura rápidamente? Adelante, Jackie. Como lo comenté Emilio, pues es una que abarque la información de todo el grupo y que te pide en términos generales en la estructura organizacional, cómo está formado todo el grupo, quién es la holding, si hay alguna financiera, cómo cuelgan todas tus empresas. Te pide información importante, que es creo que el objetivo principal de la declaración informativa maestra sobre el DEMPE. Te pide cuáles son, si tienes intangibles, quién los tiene registrados, quién es el propietario de este intangible, si está cobrando alguna regalía, tiene algún beneficio de estos intangibles. También te pregunta si hay una empresa tesorera en el grupo, que sea la que la administre todo el tema financiero del grupo, que realice préstamos a las partes relacionadas, si hay alguna subsidiaria en el extranjero que sea la encargada de pedir los créditos con los bancos independientes, todo este tipo de información te la pide y por ejemplo si le prestas si estás prestando a valores de mercado. Y también te pide información financiera y fiscal, pero consolidado de todo el grupo multinacional y de las empresas, que también incluye a las empresas que están obligadas a presentar la declaración informativa maestra. Muy bien. Vamos, rápidamente, vamos a recordar las obligaciones que tenemos ya para este año 2024, además de lo que ya platicamos ahorita de hacer la previa, ¿sí? Y estar preparados por si hay algún ajuste posterior después del cierre del ejercicio. Sí, Jackie, ¿nos puedes comentar un poquito?
Claro, Emilio. Con respecto a las obligaciones, no ha habido ningún cambio respecto del 2020, de ejercicio 2024. Siguen las mismas obligaciones, que es la elaboración del estudio de precios de transferencia si tienes operaciones con partes relacionadas. El anexo 9 o DIM 9, que recordemos que a partir del 2022 se incluyen también y se debe de presentar la información de las partes relacionadas nacionales. Anteriormente solamente eran con el extranjero y era la información que se presentaba en el DIM 9, pero a partir del 2022 se incluyen también las empresas, bueno, tus partes relacionadas nacionales. Otra obligación, bueno, es lo que está relacionado con el tema de precios de transferencia y la presentación del ICIP y del dictamen, pero en este caso lo que compete a precios de transferencia son el anexo o apartado 15 y 16 y el cuestionario de precios de transferencia. Otro punto importante a mencionar en el ICIP y en el dictamen es que en caso de que se realice un ajuste de precios de transferencia que venimos hablando a lo largo de del webinar, estos se deben de registrar en el ICIP y en el dictamen. Hay apartados específicos en donde te pregunta si realizaste un ajuste para que tu rango se considera valores de mercado. Y ahí debes de ver, de incluir el monto del ajuste y si cumpliste con todos los requisitos que te solicitaba la resolución miscelánea, la regla 3.9.1.3. Y pues la declaración informativa local, maestra y país por país en caso de que aplique. De acuerdo, Jackie. Permíteme un segundito. Aquí está. Son los mismos requisitos que existen para, en caso de que tengas operaciones, ingresos acumulables, en el ejercicio anterior, iguales a 13 millones o iguales a 3 millones por servicios profesionales. Esta regla sigue estando. Oye, ¿tengo que hacer estudio? ¿Qué tan grande es tu compañía? Bueno, facturó en el ejercicio inmediato anterior, 2023, 10 millones de pesos acumulables. Tengo la obligación, como tal, no hacer un estudio, pero sí, en dado momento debes de demostrar que fue a valores de mercado. Tu operación, eso te lo dice el artículo 76, la fracción 12, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y pues hay que recordar que los ingresos, si antes estábamos hablando de 904 para 2023, para tener la obligación de la local a maestra, ahora es 1.016.000 en relación con el ejercicio 2023 para 2024. Que cotizan en bolsa las empresas también están obligadas, sociedades mercantiles que estén en el capítulo sexto, título 2, que son las sociedades que antes consolidaban, ¿sí? Entidades paraestatales o las empresas que tengan EP en México también, ¿sí? O las que dictaminen. Y insistimos, los límites para las operaciones intercompañías, si la que presenta el dictamen, que está obligada con esta cantidad de 1.855.000, pues arrastra a todas las que tengan operaciones con estas cantidades, ¿sí? Si alguien quiere presentar por la de todo el grupo, independientemente de los montos, se vale, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora bien, rápido, las fechas que hay que cumplir. Acuérdense, 15 de mayo, para tener el estudio de precios de transferencia con su declaración D9, que también se tiene que subir o presentar a la página del SAT. La declaración informativa local también vence esa fecha. Somos de los pocos países que van de la mano. Muchos otros países, estas declaraciones informativas locales se presentan en el mes de junio o septiembre, ¿sí? Hay más espacio. ¿Por qué? Porque si yo presenté un dictamen fiscal en mayo, o si hubo modificaciones posteriores a la presentación de la declaración anual y ya no presenté dictamen fiscal, ¿por qué pueden ser esas modificaciones después de la declaración anual del 31 de marzo? Porque pues, el auditor está haciendo su auditoría para fines de la compañía y pues hace reclasificaciones, entonces ya tengo cifras diferentes. Pero bueno, hay que respetar las fechas que dio la autoridad. Y la maestra, pues en este caso de 2024, se presentará en 2025. Ahora bien, por último, en este tema, hay que recordar que en precios de transferencia, pues hay multas que luego me preguntan, oye, ¿qué multas hay? Si me hacen una auditoría, pues del 55% al 75% de la contribución omitida. Es de la diferencia que salga,
Antes existía que si yo tenía el estudio de precios, me hacían el descuento de la mitad de esta multa. Lo quitaron a partir de él hace un par de años. Creo que fue en el sexenio pasado, no recuerdo precisamente qué año. Si presento el estudio en la revisión por cada operación que no esté identificada, pues se supone que tengo una multa de 2,000 pesos, 2,260 pesos. Por no presentar informativas, la vendí 9, de 99,000 pesos a 199,000. Pero recuerden que las informativas en México son a petición de la autoridad. Si me la requiere la autoridad y no la he presentado, se detona esta multa, ¿sí? Igual, las declaraciones informativas maestras local y país por país, la multa es mucho más cara. Si debí de haberla presentado, no la presenté y me lo requiere la autoridad. Entonces, para que lo tengan finalmente presente. Y vamos a hablar con mi socio Jesús de los intangibles, que es un tema importante porque en operaciones con partes relacionadas generalmente hay operaciones de pago de México hacia el extranjero o entre empresas mexicanas de este tipo de pagos. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias, Jackie. Ha sido muy informativo todo lo que nos han comentado. Y obviamente, asistiendo a lo que ustedes ya mencionaron, es necesario entender que toda esta documentación previa o toda esta labor previa que se debe hacer para efectos de comprobar ante las autoridades nacionales o internacionales qué es lo que ha pasado con la propiedad intelectual, debemos de entender que debemos de cumplir con ciertas cuestiones que implican a lo mejor compliance al interior de la empresa, que esto puede ser si es una empresa altamente sofisticada o una empresa que no tiene esa sofisticación, pero sí necesita tener el control sobre su propiedad intelectual. Obviamente, en este caso, cuando se trata de realizar este tipo de negocios con propiedad intelectual o cualquier negocio en propiedad intelectual, es importante considerar dos aspectos muy importantes. Primero, que debes de registrar la propiedad intelectual o protegerla. Depende de qué jurisdicción estés. En México sí implica el registro de la misma propiedad intelectual. Y en su caso, la otra parte, otro aspecto importante es inscribir los convenios o contratos que cumplan o que se refieran a la propiedad intelectual, atendiendo a lo que dice la misma legislación. En México se les da consecuencia a esta inscripción de estos convenios y puede ser obviamente beneficioso para los clientes tener este tipo de controles para diversas cuestiones, como pueden ser las declarativas para efectos de lo que Emilio y Jacqueline les han estado diciendo. Obviamente, es importante registrar la propiedad intelectual, como les decía, porque ayuda en cualquier operación o negocio en la que esté involucrada la propiedad intelectual. Es una asistencia directa, habla de seriedad inclusive del negocio al tú tener protegida tu propiedad intelectual. Y en este caso, por el registro, tú obtienes, respecto de tu propiedad intelectual, el derecho a uso exclusivo, que esto es fundamental para efectos de competencia. También sirve para efectos declarativos, ahorita lo que estaban mencionando, para lo que cuesta o lo que implica estar avisando a la autoridad hacendaria, al SAT, a las autoridades en el extranjero, cómo tú puedes comprobar que este camino de cómo ha pasado o cómo generas una obligación de pago respecto de la propiedad intelectual o la explotación de la propiedad intelectual, pues a través de este registro y lo que haces con ese registro. Obviamente da efectos de publicidad, no en cuanto a publicidad de marketing, sino la publicidad a tus competidores, a los terceros, a las autoridades, de que sepan cuál ha sido o cuál es el camino de esa propiedad intelectual en el negocio o en los negocios en que se trata. También puede ser un medio de prueba. Hace unos momentos nos estaban diciendo Emilio y Jacqueline que en este caso te debes de estar presentando medios de prueba para efectos de que la autoridad constate que te ubicas en ciertos supuestos jurídicos. Este es el caso y este es uno de los medios por los cuales tú puedes hacerlo. Y obviamente genera presunciones de que la titularidad a quien le pertenece, o en su caso algunas otras que generen alguna ley accesoriamente tiene que preguntar, ¿tienes un registro o no? Y esto ya te genera una presunción en específico. Hay algunas excepciones, por ejemplo, los derechos de autor, pero los derechos de autor no se entienda que es algo que no le incide o no incide en las empresas. En las empresas inciden o tienen mucho a veces de propiedad intelectual, de derechos de autor, perdón, por ejemplo, los programas de cómputo.
que en este caso en México están protegidos a través de la legislación de derechos de autor. Y en el momento, la excepción en este caso es que desde que tú estás haciendo visible la obra, ya está protegida, no necesitas el registro. El registro nada más es algo adicional, pero esas son una de las excepciones que les mencionaba. Ahora bien, cuando les digo que es importante inscribir los convenios y los contratos ante las autoridades de propiedad intelectual, en México es importante porque te ayuda a mantener vigentes los registros, si es que no los vas a explotar tú de manera directa, o un extranjero que tiene un registro en México demuestra que la está explotando a través de esos convenios o contratos y se inscriben y se vinculan al registro de esa propiedad intelectual. Obviamente, estos convenios, al momento de registrarlos, van a producir efectos en perjuicio de terceros. Pueden también surtir efectos contra terceros. Entonces, esto es algo que te conviene mucho para el ejercicio de tu labor económica en México, si es que vienes del extranjero o si es que estás aquí, pues así tú puedes mantener una sana competencia con tus competidores. Y obviamente cumplir con los requisitos que te establezca la ley, en donde, por ejemplo, en materia de derechos de autor o de publicidad, puedes tú, al momento de que formalizas ante un fedatario público, notario, corredor o cualquier otro, tu documento ya trae aparejada de ejecución. Entonces le das un valor y un elemento esencial que te beneficie a ti para defender tus derechos. Y obviamente pues, que cumplan los requisitos de la ley. En este caso, si nosotros empezamos a decir ¿a qué nos referimos con los intangibles y esta propiedad intelectual y cómo la voy a estar registrando? ¿Qué podría ser? Les voy a comentar rápidamente cuáles pueden ser. Pueden ser inclusive algunas mezclas de esto. Estoy mencionando las que comúnmente se dan. Obviamente estamos hablando de los registros de patente. Registros de patente no estaba hablando de una invención. Es un registro de una patente. Ya pasó por un examen de la autoridad y se le concedió ese registro de patente. El registro de modelo de utilidad, el registro de diseño industrial, los esquemas trazados de circuito, su registro obviamente. Uno que es muy común en México, el título de obtentor de variedad vegetal, que es algo muy importante también por la economía, el tipo de economía que hay en México, y obviamente el registro de signos distintivos, las marcas y todas sus variantes, los avisos comerciales y alguna otra cosa que distinga a nuestros productos o nuestras empresas. Obviamente, cuando hablas de derechos de autor, también es necesario el registro de la obra. Puedes estar registrando obras literarias, musicales, pero si a eso te dedicas a tener un acervo de ese tipo de obras, es necesario el registro y tenerlo. Lo que les mencionaba, el registro de programas de cómputo, que en México se registran a través de los derechos de autor, los programas de cómputo y la estrategia que puedas fijar con estas mismas y combinarla con otro tipo de propiedad industrial que se trate. El registro de bases de datos, que es algo también muy común y muy elemental en este caso. El arte aplicado, que también es algo que se utiliza mucho en la publicidad y para efectos de la publicidad de las cosas. Y las reservas de derechos, que le aplica a muchas empresas que tienen que ver con las comunicaciones o telecomunicaciones. Y obviamente no se registran, pero tienen mucho que ver los secretos industriales y comerciales. Jesús, si me permites hacer un par de comentarios de lo importante que son estos registros. En precio de transferencia ya tuvimos un caso y por eso también está participando Chuy aquí con nosotros. En el pasado, una empresa mexicana estaba pagando regalías a su parte relacionada del extranjero. ¿Sí? La autoridad lo que hizo fue verificar en el INPI el registro de esta marca. ¿Sí? Y sucedió que esta marca la había registrado la propia empresa mexicana que estaba pagando la regalía. Entonces, lo que dijo en su acta, oye, tú no puedes estar pagando una tasa de regalías cuando tú eres el titular, según el INPI aquí en México, de esa regalía. Entonces, se iban a entablar juicios porque alguien registró una marca aquí indebidamente y en lo que son peras son manzanas, es no deducible todo tu pago de regalía. Eso es uno. Dos, me ha tocado garantías de interés fiscal con la autoridad mexicana, donde le están haciendo una auditoría, ya pasaron todo el proceso, les determinaron crédito fiscal, van por el embargo. Oye, ¿puedo garantizar con mis marcas? Sí. Oye, la primera pregunta es, ¿las tienes registradas? No, pero pues es la marca que vengo utilizando y la creó el dueño hace como 50 años. Oye, es que la debiste haber registrado. O sea, te la puedo evaluar y le puedo decir, vale tanto a la autoridad, pero van a decir, ¿quién es el titular? ¿Es la empresa con la que estás garantizando el embargo precautorio? No, es el dueño. No, bueno, entonces,
que se la va a traspasar, le va a hacer le vas a dar acciones a cambio es venta oye, pero no trae costo. Entonces se vuelve todo un tema por no prever lo que está comentando Jesús. Adelante, Jesús, hasta aquí me quedo con estos comentarios. No, muchas gracias, Emilio. Y de hecho tiene que ver mucho con lo que ahorita vamos a comentar, porque es cierto, ¿no? A veces cuando piensas que no tienes registrada tu propiedad intelectual y que puede ser a lo mejor algo que te retarde en tus operaciones o algo así, es algo necesario, es algo, un elemento importante para esos efectos. Por ejemplo, antes de que tú estés en estas operaciones de partes relacionadas, debes de entender cuál es el origen y la titularidad de tu propiedad intelectual, porque puede ser que te la hayan transferido, te la hayan cedido o te la haya generado un trabajador tuyo que está trabajando inserto en tu empresa. Tienes tú que saber cuál es el origen y haber ordenado esto. Y obviamente determinar la titularidad, puede ser que sea el dueño, generalmente los titulares de la propiedad intelectual es la empresa en el extranjero o la empresa matriz, si quieres el holding, lo que tú como quieras mencionar. Obviamente, por medio de esto, tú debes de estar determinando cuál va a ser el mejor medio de protección para tu propiedad intelectual para que lo registres de esa manera. Porque puede ser que pueda entrar en varias clasificaciones, tanto de propiedad industrial como de derechos de autor, que podría ser el caso. Y obviamente considerar lo que bien mencionabas ahorita, Emilio, la elaboración de los convenios o contratos idóneos. Porque así tú puedes demostrar en realidad cuál es el propósito del uso de esta propiedad intelectual en las relaciones entre partes relacionadas. Y esto es fundamental para efectos inclusive para determinar, por ejemplo, qué puedes decir como que puede ser una regalía o en qué momento se van a fijar las regalías, considerando algunas previsiones fiscales o de otra índole, para efectos de decir, hasta este momento podemos decir que esto ya es una regalía, si es que se fuera el caso. Y esto debe estar plasmado en los contratos, en los convenios, ¿no? Y esto es algo que se debe de hacer de manera previa. Ya en el momento, desde el punto de vista general, obviamente vas a tú que establecer cuál va a ser, si vas a permitir el libre uso de la propiedad intelectual o vas a restringirlo. Y si le vas a permitir a esta persona, aunque sean compañías hermanas en el extranjero o nacionales, si va a poder generar propiedad intelectual a partir de la propiedad intelectual que tú le estás dando. Debes de establecer un uso determinado de la propiedad intelectual, pero conforme al registro o a la licencia por la cual tú tienes esa propiedad intelectual. Obviamente, esto va a limitar el alcance hacia donde tú te puedes mover con esta propiedad intelectual. Y obviamente, un requisito formal y obligatorio, que es algo que también tiene relación con lo que decías, Emilio, debes de mantener vigentes los derechos y los derechos deben de estar vinculados a las personas que en realidad son los titulares de la propiedad intelectual. Obviamente, también para estas negociaciones debes de conocer la situación del mercado, porque tu marca o tu propiedad intelectual puede valer más o menos respecto para algunas cosas, inclusive entre las operaciones entre partes, en partes relacionadas, ¿no? Entonces es necesario entender esto. Y no puedes tú concebir que puedes entregar propiedad intelectual si no haces un contrato en específico. Un contrato, un convenio que te pueda permitir entregar la propiedad intelectual y explotarla de manera directa. Obviamente, hay diversos elementos que debes de considerar y aquí los voy a mencionar brevemente por cada tipo general, de manera general, porque hay ciertas aristas que se podrían presentar y es por cada tipo específico o por cada ejemplo. Los elementos comunes que debes ver: ¿quién es el titular de la propiedad intelectual? ¿En qué territorio y en qué mercado va a estar inserta esa propiedad intelectual? Y si existe algún gravamen o garantía. ¿Por qué? Y como bien mencionaba Emilio, si está grabado o o es una garantía, habrá que ver si tú puedes utilizar esa propiedad intelectual para efectos de explotarla de manera libre y sin autorización previa de las personas con las que tienes ese gravamen o esa garantía. Obviamente, cuando hablas de invenciones, debes de estar viendo cuál es la protección de la invención, que no te excedas de esa protección de la invención y obviamente que esté inserto en un territorio en específico, ¿no?
¿Cuál es la aplicación industrial? Puede ser que tú estés diciendo que le estás dando una aplicación industrial distinta a la que en realidad está protegida o registrada. Y esto es muy común y es un grave error que a veces las autoridades que fiscalizan las operaciones pueden poner u objetar de que no estás explotando en realidad la patente porque no, la aplicación industrial es distinta a la que protege la patente, por ejemplo, o tu propiedad intelectual. Y obviamente, si hay alguna relación con alguna patente o con propiedad intelectual conexa o relacionada, que a lo mejor tú no eres el titular de esa propiedad intelectual. Cuando hablas de signos distintivos, las marcas, los servicios comerciales, pues obviamente debes de saber que tu marca protege los servicios o productos a los que se va a referir de manera correcta, que es correcta la selección de su clase y que los productos y servicios son todos los que tú estás explotando en el mercado, que no son, que no te falta alguno, que podría ser esencial y que no estás usando bien tu marca o tu registro marcario no es el correcto. Y obviamente, pues evitar infringir derechos de terceros con el uso de esas marcas. Cuando hablas de derechos de autor, pues obviamente tienes que ver qué tipo de obra es, si es un programa de cómputo, por ejemplo, una base de datos, le aplican ciertas cuestiones o debes de considerar ciertas cuestiones respecto a las mismas, el tipo de registro y obviamente cuál es el uso que le vas a dar a la obra, porque si es una obra de derecho de autor, pues implica alguna cuestión artística, literaria, pero la aplicación directa, por ejemplo, a publicidad o a marketing de esas obras para efectos de hacer publicidad, que es algo muy común que se hizo, por ejemplo, en los tequilas en México, esto debes de también tenerlo muy en cuenta. Y obviamente, con esto cierro mi participación. Muchas gracias por haberme permitido platicar con ustedes y dar este punto final respecto de lo que ustedes habían mencionado. Gracias Jesús. Alguna ocasión, después de cerrado el año, me preguntaron, oye, ¿le puedo pagar ahorita regalías porque pues, tiene derecho, viene la empresa mexicana usando la marca y nunca le ha cargado regalías? Le digo, mira, desde el punto de vista financiero y económico sí lo puedes hacer, pero como comentaba Jesús, ¿hay contrato o no hay contrato? No, pues es que no hay contrato, hay que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a posfechar ahorita en relación con 2023? Son temas que no le gustan a la autoridad, ¿sí? Un contrato no se puede técnicamente posfechar legalmente, ¿sí? Es bien importante. No acordaron las partes en el año anterior. Son problemas prácticos. Oye, el CFDI, pues, lo emitimos y en relación con un ajuste de precios de transferencia. Pero, ¿y se pagó? ¿O hubo flujo? Por ahí creo que hay una disposición donde te dice que para que sea deducible también tiene que haber un flujo en especial para ese tipo de conceptos. Entonces hay que meter al fiscalista, al tributarista, junto con nosotros para, y con la parte legal, como estaba platicando ahorita Jesús, para ver si cumple todos los requisitos, si puedo técnicamente, finalmente pagar por esa regalía en materia de un ajuste. Le digo, mira, para mí es muy arriesgado. Sí, yo te diría que está bien, sí tiene el derecho y no lo ha ejercido en el pasado, porque también te puede preguntar la autoridad, oye, ¿por qué nunca le has pagado regalías? Siempre has tenido esa marca. Sí, pues porque ahorita se me ocurrió, ¿no? Oye, ¿lo podría hacer? Sí, pero de aquí en adelante de manera conservadora y vamos viendo todos los requisitos que se pueden y si realmente es una marca real, ¿sí? En la teoría económica, una marca que se está explotando y se reconoce en el mercado, pues de tu EBIT o tu utilidad operativa, pues técnicamente te deja entre la pura marca, del 100% de esa utilidad operativa, está entre el 10 y el 20% de lo que te puede dejar si no tuvieras esa marca o si tus productos. Ahora, en softwares, ¿sí? Es bien importante. Oye, el software es una encomienda, es mío. ¿De quién es ese software? ¿Puedo cobrar una regalía? Hay que recordar que los softwares, luego se venden ya como paquetes, como Shell, ¿sí? Te dicen, aquí está tu cajita, como Microsoft, y pues nada más pago por usuario. Oye, puedo pagar por usuario, estoy utilizando un software de la compañía, tienes los planos, tienes el file, tienes todo el desarrollo, tienes un departamento allá para estar pagando un usuario por software aquí en México, como lo haría cualquier tercero independiente, pues sí lo puedes hacer. Oye, ¿lo registraste? ¿Dónde lo registraste?
¿sí? Lo actualizaste porque los softwares hay que recordar que se actualizan año con año, ¿sí? Esos van cambiando. La tecnología ahorita es cambiante durante el mismo año, ¿sí? Esos son los comentarios que puedo hacer. Y hasta aquí, no sé, Jesús, si tengas algún otro comentario para pasar a las preguntas que creo que ahorita estaba viendo, muchas ya estaban con respuesta. No, ningún comentario, por favor, pasemos a las preguntas. Vamos, si gustan, ya para finalizar, nos hacen, hay una pregunta que me hacen de que si una factura debe de cumplir con los requisitos, eh, a más tardar el 31 de marzo, por ejemplo, del año siguiente, independientemente de que no sea un ajuste de precios. Creo que por ahí hay una regla, vamos, no estoy en el área tributaria, pero se los podemos investigar y contestar. Sí, alguien nos ayudaba también aquí a responder que independientemente de eso, habría que ver si hay que cubrir con los 11 requisitos. Oye, pero pues, no fue una operación entre partes relacionadas, ¿no? Fue una factura por ahí que, bueno, pues es una factura entre independientes, habría que ver si cumple con los requisitos, me dieron la factura hasta el año anterior, pero bueno, si es con partes relacionadas y puede parecer un ajuste, hay que cumplir con los 11 requisitos, ¿sí? Otra pregunta que nos hacen es, los ajustes de precios de transferencia que incrementan los ingresos, los puede deducir la contraparte sin riesgo. Bueno, hay que, uh, hay que ver la temperatura al riesgo, ¿no? O cómo se administra un riesgo. El riesgo total de que la autoridad no te pueda decir nada ni hacer una revisión, pues quizá no existe, ¿no? Entonces tienes que cumplir con los requisitos de la 3913, como nos comenta aquí nuestro amigo Giovanni, para efectos de que cumplamos, ¿sí? Insisto, lo puede revisar la autoridad, sin embargo, pues ya cumplí yo. Nos comentan aquí con respecto o nos preguntan más bien, espérenme un segundito, con respecto al envío de la informativa maestra. Entonces, si una empresa del mismo grupo está obligada a dictaminarse, entonces todas las demás empresas que son partes relacionadas también deben de enviar esta informativa. Ya habíamos comentado que esta maestra se presenta una por todas las del grupo que estén obligadas, ¿sí? Que están obligadas. Ahora, oye, la que dictamina arrastra a todas las demás por la cantidad igual o mayor a 13 millones, pues sí, incorpora el RFC. Es lo que nos preguntan por aquí. Nos preguntan si hay otra disposición de las que no están obligadas a dictaminar, pero efectuaron operaciones con las que sí están obligadas. Pues es básicamente si están obligadas a dictaminarse, pues hay que cumplir con los montos, ¿no? Es lo que habíamos comentado. Si de forma conservadora tengo la interpretación de que son todas, las puedo presentar, no pasa nada. Me preguntan, si la empresa extranjera ya presentó el master file en su país, ¿estoy obligado a presentar la declaración maestra en México? La respuesta es sí. Esta declaración maestra, si viene en inglés, que se la envíen y la presentamos aquí en México. Entonces va a coincidir en dado caso que haya intercambio de información. Acuérdense que los tratados para evitar la doble tributación, por ahí el tratado maestro, por ahí del artículo 28, me hablan las tres formas que son en automático, por una revisión o a petición de partes, sí hay el intercambio de información, ¿sí? Entonces, aquí en México pues, sí está obligada a presentar esta informativa, no es de que sea doble, ¿no? Por allá. ¿Saben si en las auditorías de precios de transferencia están revisando las retenciones por pagos al extranjero, por ejemplo, servicios, asistencia técnica, regalías? Vamos, sin ser tributarista, hasta donde me han tocado en las revisiones, te revisan todo el cumplimiento.
todo el cumplimiento fiscal, desde el precio de transferencia, a ver, vamos a ver la factura, vamos a ver tus retenciones, ¿sí? Y en dado momento, si no hiciste las retenciones o los pagos, es donde te pueden limitar el pago a residentes en el extranjero, independientemente que sea una operación con partes relacionadas o no. La última pregunta, ya para terminar, dice, si una empresa no tiene operaciones con el extranjero, no aplica la informativa de país por país, ¿es así? Bueno, la informativa, esta que le llaman país por país o country by country, te dan varias condiciones para que tú, como empresa en México, estés obligado a presentarla. Primero te dice, evidentemente, todas estas declaraciones informativas, la local, la maestra y la de país por país, el primer párrafo del 76A de la Ley de Impuesto de la Renta te dice declaraciones informativas de operaciones con partes relacionadas. Es decir, si no tuve operaciones con partes relacionadas, pues ya ni las presento. ¿Sí? Que es contestando aquí la pregunta. Ahora, si tuve operaciones con partes relacionadas, oye, debo de presentarla de país por país. Primer condición, que yo consolide aquí en México por aproximadamente, contablemente o financieramente, yo debo de consolidar por ingresos aproximadamente por 13,000 millones de pesos. ¿Sí? Es lo que te dice, que son como 600 millones de dólares, si yo consolido. O, oye, si yo no consolido, pero me piden que en México la presente, pues la presento aquí en México por instrucciones del corporativo. Y evidentemente pues, tengo que presentar las operaciones en general de todos los países, porque pues, esta declaración de país por país, pues técnicamente asume que sí hubieron operaciones entre los diferentes países en el mundo. Aquí en México son pocas las empresas que presentan este tipo de declaraciones de país por país. Son las grandes empresas telefónicas, cementeras, algunas embotelladoras con ciertos derechos que tienen negocio en todo el mundo, algunas empresas que se dedican a la producción y distribución de pan, etcétera. Entonces, son las que tienen obligación generalmente en México y bueno, entendemos que no son demasiadas. Hasta aquí sería nuestra presentación. Les agradecemos muchísimo que hayan participado con nosotros. Asimismo, si hay alguna otra pregunta que no hubiéramos contestado, se las mandamos la respuesta vía correo electrónico. Y pues, de nuevo, gracias por su tiempo, por su participación en este último día del mes de octubre. Que pasen un fin de semana muy agradable, celebrando nuestras fiestas tradicionales, de Todos Santos y Día de Muertos. Se les agradece y estamos a sus órdenes. Gracias a Jackie, gracias a Jesús por su participación también. Gracias atrás también a todo el equipo que nos ayuda a hacer esta presentación, todo el equipo técnico, y hasta aquí me quedo con mis comentarios.